Ok, chicos. Vamos a ver en esta materia la historia natural de la enfermedad. Si ustedes recuerdan lo que vimos previamente, estamos viendo sobre los modelos causales de la enfermedad y vimos un modelo que es un modelo multifactorial que también era conocido o es conocido como el modelo de Label y Clark. Si ustedes recuerdan, ven que en ese modelo se veía que hay una interacción de una tríada que puede generar la enfermedad. Y justamente esa tríada se toma en esta parte de la historia natural de la enfermedad, ya que cualquier desequilibrio de cualquiera de estos componentes, de esta tríada, de estos tres componentes, van a generar un proceso patológico. ¿Sale? Y ahorita vamos a verlo parte por parte. Esta es la frase del día de hoy. Dice, nunca desistas de tu sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. ¿Sale? Muchas veces estamos confundidos o estamos dispersos en nuestra mentalidad, pero siempre hay señales que nos muestran el camino. ¿Sale? Entonces, retome, si en alguna parte del semestre, inclusive de la carrera, están preguntándose que si realmente están haciendo lo que deberían de hacer, solo vean las señales, ¿sale? Para que retomen el camino. Ok, entonces, eh, la historia natural de la enfermedad es el curso que tiene una enfermedad desde que inicia hasta que se resuelve, ¿sale? Es decir, desde que inicia el brote o desde que inicia la infección hasta que se resuelve. ¿Y cómo se puede resolver? Que el paciente sanó o que el paciente fue a visitar a San Pedro, ¿sale? Esto ha tenido un avance importante científico. ¿Por qué? Porque utilizamos la observación, el método científico y vemos el comportamiento de la enfermedad. Obviamente, en tiempos muy remotos, se estudiaba prácticamente sin intervenir a las enfermedades. ¿Por qué? Porque los tratamientos no eran los adecuados, los tratamientos no eran tan específicos y no, muchas veces los pacientes pues no sanaban, sino que únicamente fallecían. ¿Sale? Entonces, conforme ha pasado el tiempo, nosotros podemos intervenir en este proceso de salud-enfermedad. ¿Sale? Entonces, eh, era muy difícil antes poder intervenir. Sin embargo, actualmente, nosotros con el avance de la ciencia, hemos podido intervenir y hemos podido modificar. E inclusive, el paciente puede sanar de forma importante, pero también puede sanar teniendo secuelas. Y esas secuelas, pues también se pueden tratar. ¿Sale? Entonces, en 1965, los autores de este esquema que fueron Levy y Clark, crearon un paradigma o un modelo de la historia natural de la enfermedad y con lo cual se relacionó con los niveles de prevención, los niveles que podemos nosotros intervenir para modificar esta historia de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver, ¿sale? Este cuadro que vemos acá es el cuadro de la historia natural de la enfermedad. Bueno, donde está una triada epidemiológica, que así la vamos a conocer, y después, en una línea de tiempo, nosotros vemos cómo se comporta una enfermedad. Pero también tenemos niveles de prevención, ¿sale? Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. ¿Para qué nos sirven esos niveles? Para que nosotros podamos realizar actividades que nos lleven a a una modificación de esta historia de la enfermedad, de esa historia natural de la enfermedad. Muy bien. Vamos a poder nosotros dividirla en dos periodos importantes. Permítanme. Los vamos a poder dividir en un periodo prepatogénico y en un periodo patogénico, ¿sale? Poco a poco vamos a ir viendo y desglosando qué son estas entidades, estos periodos importantes. Pero primero vamos a hacer la división, el periodo prepatogénico. Para ustedes, ¿qué sería prepatogénico? Pre. ¿Qué sería para ustedes pre? Como antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad. Muy bien. De hecho, aquí lo dice, antes de la enfermedad.
Y antes, en este periodo es importante ver la tríada epidemiológica, ¿sale? El periodo prepatogénico, en esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo o la persona no manifiesta nada clínico, ni cambios celulares, ni cambios tisulares, ni cambios orgánicos. Cuando hablamos de tisular, hablamos de cambios en los tejidos, ¿sale? Y está conformada por las condiciones que se pueden generar de la tríada epidemiológica. Entonces tenemos esta tríada epidemiológica, tenemos al agente, al ambiente y al huésped, ¿sale? Entonces, repito, la tríada epidemiológica se va a estudiar en el periodo prepatogénico, antes de que inicie la enfermedad. Y esta tríada epidemiológica está conformada por tres: el agente, el ambiente y el huésped. ¿Sale? En un ratito vamos a desglosar todo esto. Pero tenemos que hacer la diferencia del periodo patogénico. El periodo patogénico es el periodo donde se presenta ya como tal la enfermedad y se instaura la enfermedad, se instauran los cambios que puede generar el huésped, ¿sale? El huésped vamos a considerar que es el organismo o el ser vivo que se va a enfermar. Cuando esté enfermo, quiere decir que entró al periodo patogénico. ¿Sale? Ahora, desglosando la triada epidemiológica. El huésped es una persona puede ser un animal, pero algo que esté vivo, que en circunstancias naturales va a permitir que que un agente infeccioso, que un agente pueda modificar su composición. Entonces, en el agente tenemos que estudiar factores como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, el nivel socioeconómico, los hábitos de salud que tenga, los hábitos de higiene que tenga también, las costumbres, las características hereditarias y la susceptibilidad a adquirir enfermedades. Entonces, cuando hablamos de huésped, hablamos de las personas e independientemente de donde esa persona viva, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Es decir, en una población americana va a ser totalmente diferente a una población japonesa o oriental. Van a tener diferentes susceptibilidades a las enfermedades que se pueden presentar geográficamente. Entonces, en este caso, hay susceptibilidad dependientemente de la zona geográfica de donde viva. También en la edad. No son las mismas enfermedades en los niños que en los adultos. También hay enfermedades dependientes de sexo, obviamente. No son, hay enfermedades que son específicas para las mujeres y hay enfermedades que son específicas para los hombres. La ocupación. ¿Cómo puede ser que la ocupación influir en la salud de una persona? ¿Cómo puede influir? ¿Quién quiere Era lo que participar? hablábamos en la clase pasada, ¿no, doctor? De que, por ejemplo, tiene más riesgos o cosas así. Por ejemplo, eh, no sé, he escuchado mucho que los taxistas pueden obtener hemorroides, decían, ¿no? Por tanto tiempo sentados o así. O los albañiles, no sé, pueden crearse hernias o podrían, no sé, no sé, pero eso ya no sería como una patología, sino más un riesgo. Ajá. Pero es así. Ajá, exacto. La ocupación puede conllevarte un riesgo, ¿sale? Por ejemplo, hay enfermedades específicas de los mineros. Los mineros, obviamente, al estar en contacto con los minerales, con el polvo, con la tierra, obviamente las enfermedades respiratorias en ellos van a estar más frecuentes. Efectivamente, un paciente o alguien que en su trabajo esté sentado, pues va a tener problemas de postura, va a tener inclusive tal vez contracturas musculares secundarias al poco movimiento y a la posición en las que tenga. Igual, un paciente que, por ejemplo, sea un constructor y que tenga que construir un edificio,
estamos diciendo que está en riesgo si no tiene las medidas de protección adecuadas, de que se pueda caer y que pueda lesionarse de forma importante. Entonces, la ocupación es importante ya que puede generar un factor de riesgo para generar una enfermedad, ¿sale? Es también importante que también distingamos el nivel socioeconómico de los pacientes, porque desafortunadamente es mientras menos recurso económico es equivalente a mayor enfermedad, ¿sale? Y mientras mayor recurso económico tengamos, las enfermedades van a estar más controladas, pero también puede influir a que tengamos otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en poblaciones que tienen poco recurso económico, las enfermedades infecciosas están a la orden del día, ¿sí? Estas enfermedades, por ejemplo, las neumonías, las enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas, la deshidratación secundaria a una enfermedad diarreica, va a ser frecuente en personas que tal vez tengan recursos económicos bajos. Pero las enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, como la diabetes, inclusive el cáncer, se puede presentar sobre todo en niveles socioeconómicos más altos o las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque las personas que tienen nivel socioeconómico bajo van a tener poco o escaso acceso a un servicio de salud. A diferencia de una persona que tenga un nivel socioeconómico medio o alto, va a estar en contacto o va a tener mayor acceso al servicio de salud y por lo tanto va a tener un mayor cuidado de su salud. Pero, pues mientras más edad, favorecemos también de que tengamos más enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, eso también va a ser importante. Los hábitos de higiene, y definitivamente, si nosotros tenemos buenos hábitos de higiene, el factor de riesgo para que nos enfermemos va a ser muy escaso. Pero si no tenemos hábitos de higiene adecuado o no tenemos la educación adecuada, pues entonces tenemos un factor de riesgo importante para que generemos nuestras enfermedades. Entonces, todas estas características van a influir para que una persona se pueda enfermar o no se enferme. ¿Sale? La otra parte de la teoría epidemiológica es el medio ambiente. ¿Sale? El medio ambiente es el que propicia el enlace entre la gente y el huésped. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Es el entorno donde vivimos. Aquí podemos estudiar las características físicas, el clima, la geografía. Es decir, aquí en Tuxtla Gutiérrez, las enfermedades pueden ser o son diferentes a las enfermedades que tengamos en San Cristóbal de las Casas. Y eso que está solo a 30 minutos de acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Tuxtla por el clima se favorecen más las enfermedades diarreicas. En San Cristóbal, ¿qué tipo de enfermedades creen que ustedes que se favorecen? ¿Podría ser enfermedades respiratorias? Las No. enfermedades respiratorias. Efectivamente, por el clima. Este clima está determinado por la geografía. Y así nos podemos ir. Las enfermedades de Occidente es decir, del continente americano, son totalmente diferentes del continente asiático. ¿Sale? Se pueden comportar de forma similar, pero llegan a ser totalmente diferentes. Y eso está determinado por la geografía. ¿Sale? También los factores socioeconómicos del ingreso, de la habitación, promiscuidad, hacinamiento. Es decir, si una persona vive en un ambiente donde hay mucha población, pues entonces también vamos a favorecer enfermedades. El ingreso económico que tenga un país también va a influir en el servicio de salud que tenga. Entonces, esos servicios de salud pueden estar escasos y por lo tanto el servicio va a estar deficiente, no va a haber medicamentos, no va a haber tratamientos adecuados y eso equivale a una enfermedad descontrolada, ¿sale? También factores biológicos. Aquí dentro de los factores biológicos tenemos a los animalitos, por ejemplo, el convivir con mascotas o inclusive convivir con animales que tengan vida salvaje nos puede llegar a tener o a generar alguna enfermedad. ¿Sale? Entonces, el medio ambiente también es importante que nosotros lo estudiemos. Y el agente. El agente
es un factor que puede ser un microorganismo, que puede ser una sustancia química en forma de radiación, pero que cuya presencia sea esencial para que ocurra la enfermedad. ¿Sale? Es decir, el agente es el que detona la enfermedad. Bueno, y tenemos de los agentes causales, los podemos clasificar en biológicos y no biológicos. Dentro de los biológicos tenemos a las bacterias, a los protozoarios, a los metazoarios, a los hongos, a las riquecias, a los virus, a los priones. ¿Sale? Las bacterias nos pueden generar enfermedades. Los protozoarios, los metazoarios, estamos hablando de los parásitos. Y pues también nos pueden generar enfermedades. Los hongos, ni se diga, también generan enfermedades. Las riquecias. ¿Qué son las riquecias? Son estructuras eh, bacterianas pequeñas en forma de espiral. La riqueza más conocida que tenemos o más estudiada es la que causa la enfermedad de sífilis. Entonces, también nos puede generar esta enfermedad. Los virus, ni se diga. Los priones son material genético que también puede generar enfermedad, diferente de los virus. Entonces, todas estas entidades biológicas que han sido estudiadas y si hay algún descontrol, pues nos puede generar la enfermedad. Pero no solamente hay agentes biológicos, sino también agentes no biológicos. Como, dentro de los no biológicos tenemos a los químicos, los pesticidas, los aditivos en alimentos, los fármacos, las sustancias industriales. Un ejemplo, si nosotros ponemos un pesticida o un fertilizante, que es una sustancia industrial, estamos modificando la composición del ambiente donde crece alguna planta, o donde crece alguna verdura, algo que nosotros podamos comer. Entonces, esa verdura va a estar contaminada, que se generó en el ambiente, pero que la gente va a hacer la verdura contaminada. Llega al ser humano, llega al huésped, y esta verdura contaminada pues va a enfermar al huésped. ¿Sale? Entonces todas estas todos estos agentes van a ser esenciales para que ocurra la enfermedad. También tenemos a los no biológicos, por ejemplo, una fuerza mecánica, el calor, la luz, la radiación y el ruido son importantes también y tienen características para generar enfermedades. Por ejemplo, la fuerza mecánica, es decir, en un accidente automovilístico existe una fuerza mecánica importante que puede llegar a lesionar a un paciente, desde algo muy leve, con un esguince de tobillo, hasta algo muy severo que puede llegar a la defunción de un paciente. El calor, una quemadura, la luz o la radiación de los rayos solares también nos pueden generar quemaduras e inclusive generar procesos cancerígenos, ¿sale? El ruido nos puede generar sordera. La sordera lo vamos a conocer como hipoacusia. 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 Es decir, disminución de la sensación del sonido. Entonces, si se dan cuenta, tiene lógica. Es muy lógico. Si alguno de estos de estos componentes de la triada epidemiológica tiene alguna alteración, uno de estos puede generar un desbalance y así empezar la enfermedad. ¿Sí? Es decir, nosotros normalmente tenemos bacterias en nuestro cuerpo y son bacterias que viven y que nos ayudan a protegernos o inclusive nos ayudan en procesos metabólicos para que nosotros podamos vivir. Y es normal que tengamos bacterias. Pero si estas bacterias empiezan a crecer
empiezan a crecer y a multiplicarse, a multiplicarse y a multiplicarse, quiere decir que el huésped está disminuyendo en su hábito alimenticio, tal vez, o en su hábito de higiene, y eso puede generar que sus defensas estén disminuidas, su defensa inmunológica esté disminuida, y por lo tanto esta bacteria que vive en nuestro cuerpo normalmente está multiplicándose de más, y cuando se multiplica de más, ¡pam!, genera la enfermedad. O puede ser totalmente lo contrario. El huésped puede ser que viva en su casa, porque era un estudiante de medicina, estaba en su casa muy a gusto con sus papás y de repente tuvo que emigrar a la ciudad. Migró a otra ciudad para ir a su escuelita. Pero como migró, estuvo rentando en un edificio donde llegaban muchas personas y esas personas tenían tal vez infecciones respiratorias y pues dispersaban el virus en el ambiente y cuando llegaba el alumno de regreso a su casa, después de la escuela, ¡pam!, se enfermaba. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, cuando existe un desequilibrio de esta tríada epidemiológica, que se ve tan sencilla, puede explicarnos el comienzo de una enfermedad. ¿Sale? Y todo esto ocurre en el periodo prepatogénico, es decir, el equilibrio entre el huésped, el agente y el ambiente se da en el periodo prepatogénico, chicos. ¿Sale? Y nuestro organismo tiene los componentes necesarios para que este equilibrio ocurra sin generarnos enfermedad. Pero cuando se rompe ese equilibrio, estamos cruzando la línea y pasamos al periodo patogénico. ¿Sale?